Perfecto, Mati. Ahora vamos a alargar. Empezamos a... empezamos no. Continuamos leyendo la parte de accionamiento y control. Ayer habíamos visto todo lo que se refería a los conceptos, ¿viste? Y a como un repaso de las simbologías que se usan en los sistemas, claro, en los accionamientos y en los controles, ¿no? Tanto para la parte de potencia como para la parte de control. Ya vamos a hacer un repaso práctico de ese tema el fin de semana. Y ahora voy a pasar a escrinear la pantalla. A ver dónde estoy. Estoy acá. Hablé con el profe, viste, me contestó el profe ayer, me contestó lo mismo que vos, que todavía no hay novedad, que apenas tenga algo me va a avisar. Bueno, acuérdate que estamos grabando, Mati. Sí, sí. Ah, bueno, estamos grabando. No, si no voy a ser como un profesor que habla con mucha energía. Bueno, también Muy- está siendo filmado ese profesor. ¿Se ve? ¿Qué se ve ahí? ¿El WhatsApp o se ve el PDF? No, ahí ya veo el PF. ¿Estás viendo el PDF ahí? Bien, Sí. bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Vos qué ves? No, porque puse un screen distinto al que pongo siempre, porque viste que el screen que yo ponía antes, cada vez que cambiaba, se cambiaba. Así que puse que se haga el screen solamente en la pantalla del PDF de accionamiento. ¿Bien? Bueno, tenemos esquema funcional. Acuérdate que el esquema funcional, esto lo habíamos visto ayer, ¿no? Es un esquema Sí. sencillo y esquemático. El unipilar es el de una sola línea, pero que representan todo, digamos, las conexiones, los tramos, todo lo demás. El multifilar es lo mismo, pero con tres conductores, en el caso del trifilar o multi de todo lo que tenga. El topográfico es la que es en perspectiva, la de planta y corte, ¿te acordás, Mati? Sí, el topográfico es el que indica dónde está cada cosa real, digamos. Exactamente. Y después tenemos una representación conjunta de todos. Bien. Y ahora vamos a ver cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta para las cuestiones de comando y protección. ¿Bien? Bueno, acá me expresa, ¿no? Cuando las cargas son motores que accionan máquinas o otro tipo de receptores que requieren un funcionamiento automático semiautomático, o cuando la orden de procesamiento se le debe impartir desde un lugar distinto al de la instalación, nos apartamos de las instalaciones típicas de distribución en baja tensión. Y es necesario tener en cuenta distintos criterios para aplicar en la protección de máquinas, aparatos y el comando. O sea, lo que vamos a empezar a ver ahora son todos los dispositivos. ¿Bien? Funciones de salida de un motor o arrancador. Una salida de motor o arrancador es la que asume la mayor cantidad de funciones. Hay diversas funciones, ¿de seccionamiento, interrupción, ya la vamos a ir analizando, ¿bien? Bueno, de la parte de seccionamiento. En la parte de seccionamiento, ¿qué es el seccionamiento? Como se ha mencionado en muchas cátedras, como nos dijo nuestro ingeniero David Loce, en algunos de los videos de generación y transmisión, el seccionador, o bueno, realizar un seccionamiento es aislar eléctricamente los circuitos. Bueno, acá no sé si lo expresa, pero viste que era de manera visible. Exacto. Yo usar un seccionador, yo veo que está cortada la alimentación, ¿no? Aísla eléctricamente el circuito de potencia y comando con respecto a la general. Sí, eso es lo que buscamos, pero hay que saber que también existen seccionadores que no es visible el corte a veces. Bueno, vamos a seguir entonces. Pero Bueno, en realidad nosotros en Argentina sí o sí buscamos que el corte sea visible. claro, sí, sí, sí. En otros países no es necesario, pero bueno, me parece a mí, no es personal, ¿no? Me parece que es correcto tener un seccionador que me asegure la separación visible de los contactos. Y es por seguridad. Claro, si no, ¿qué seguridad estamos teniendo? Es más, yo no me animaría a trabajar en una estación transformadora con un seccionador que yo no veo cuando se separan o no los contactos. No sabes si tiene energía o no. Claro, imagínate yo que tengo el pelo largo, me va a quedar bastante. Precisamente no te va a quedar así, va a quedar un poquito más negro, pero bueno, no. Me va a quedar más negro y si es que sigo vivo para contarlo, ¿viste? Pero bueno, Bueno, este,
todos los polos están correctamente aislados, bajo la tensión nominal como ante la sobretensión. Esta palabra es una palabra muy, muy dura, sobretensión. Bueno. Para, ¿volver cómo es? O sea, el seccionador me asegura que todos los polos están correctamente aislados, tanto para la tensión nominal como ante las posibles sobretensiones. Bien. ¿Te acuerdas que en alta tensión usábamos los que son descargadores, que eran como una puesta a tierra que se prendían solamente en el caso que existían sobretensión? Bueno, pero teníamos que aislar el circuito real para que no se chupe todo el coso. Bueno, pero eso es para sistema de potencia. Bueno, un aparato de corte sin aptitud para el seccionador pone en riesgo la seguridad de las personas. Bueno, después tenemos, ¿ves? El seccionador cierra y abre. Bueno, y acá están las definiciones, o sea, distintas formas de seccionamiento. O sea, seccionamiento como quien dice separa un circuito del otro. Claro, al modo funcional, no técnico. Exactamente, exactamente. Pero después se puede como hacer una clasificación interna. El seccionador es el que cierra y abre sin carga. Anda, abrir un seccionador de 500 ahí en Malvinas con carga, ¿sabes qué? Nos quedamos sin Malvinas, sin Córdoba, sin la mitad de la Argentina. El seccionador, como palabra seccionador así, es el que cierra y abre sin carga. Después tenemos otro seccionador que es bajo carga, que sí, cierra y abre bajo carga. Pero tiene que tener la palabra seccionador bajo carga. Es el interruptor, vulgarmente, fíjate. El interruptor se lo denomina interruptor manual o seccionador bajo carga. Exacto, es lo que estamos hablando. Cierra y corta en carga y sobrecarga hasta 8 veces la corriente nominal. Pero no está capacitado, o sea, soporta y cierra sobre cortocircuito, pero no está capacitado para cortar. Después va a haber otros que estén capacitados, viste, que son las dos condiciones que tienen que abrir ante sobrecarga o cortocircuito, por lo menos en baja tensión. Ya vamos a ver. Interruptor seccionador es interruptor que en posición abierta satisface las condiciones especificadas para un seccionador. O sea, el interruptor seccionador debe ser el que abre bajo carga, por eso es un interruptor, porque abre bajo carga, pero satisface las condiciones especificadas por un seccionador. O sea, abre bajo carga y encima yo puedo ver si está abierto, quizás. ¿O sí. No? Claro. Y el interruptor automático, que es el interruptor que satisface las condiciones de un interruptor seccionador, interrumpe, ¿ves? Este es el APIA, pequeño interruptor automático. Este sí interrumpe un cortocircuito. Claro, el otro no puede soportar. No, el otro que es interruptor solo sobrecarga, ¿ves? Y también, ¿no? Una sobrecarga hasta 8 veces la nominal. Bueno, después del seccionamiento, dentro de lo que es la función de salida de un motor arrancador, tenemos lo que es la protección. Tiene diversas... En la vida cotidiana esta palabra tiene muchos significados. La parte eléctrica, tiene que, esa protección, digamos, protegerme ante las eventuales, si hay un mosquito, ante las eventuales, digamos... Sobrecarga, cortocircuito. Exactamente. Anomalías. Desperfecto, no, un desperfecto eléctrico, no, se me fue la palabra. Bueno, no importa. Anomalías. Anomalía, exactamente. ¿Ves? Esta corriente falla o abajo el aparato de maniobra, si no se corta, puede causar daños irreparables a personas y bienes. Bueno, los bienes se pueden comprar, pero las personas no. Así que, bueno. El elemento de protección tradicional para distintos tipos de circuitos es el fusible. ¿Te acuerdas lo que era el fusible? Un elemento que fusionaba, ¿te acuerdas? Un elemento fusible, tal cual la palabra lo dice. Se permite fusionar ante paso una corriente en exceso. Exactamente. Me acuerdo de que, no sé qué docente fue el que dijo que en el neutro no hay fusible. No debería haber. Yo entendí que no, claro, no hay o no debería haber, porque si llega a abrir el fusible puede haber como una especie de desplazamiento de tensiones entre las fases que alimentan, puede ser. Claro, porque si te quedas con neutro, no tenés la estrella fija. Claro, Y va a tener un neutro que se va a mover, se va a poder desplazar. Y ahí donde el triángulo, las tensiones pueden variar y se te puede quemar un montón de cosas. Se mueve de su centro.
por eso siempre el neutro nunca tiene que tener fusible. No. Hay varios casos que hay seccionadores bajo carga o que tienen seccionadores fusibles que son tetrapolares, pero no, nosotros no permitimos, no se puede. No se puede. Escucharon, chicos, no, Debe. no se puede. El que le diga que tiene que poner un fusible en el neutro está muy equivocado. La Dos aplicación, para la aplicación específica de los tipos fusibles se vincula con la denominada clase de operación. El conocimiento del significado de clases fusibles es imprescindible que lograr una utilización correcta de los mismos. La verdad es que había uno que se reemplazaba, otro, bueno, un montón de cosas. En baja tensión, se individualiza con un par de letras. Bueno, depende, ¿eh? GL para maniobra. AR En para... realidad era así. L para las líneas, decía. R para lo que es semiconductores. M para motores. TR, transformadores. R lo vuelve a poner semiconductores. B, no, esa no me la acordaba, que eran mineros. Y la C, capacitores. La segunda letra, la mayúscula, es la que te define todo. Ah, bien, bien. Y la A, ves que la G es general y la A parece que es de anomalía, porque fíjate que AR es semiconductores contra cortocircuito y la AM motores contra cortocircuitos. Bueno, no está GM acá, pero debe ser la protección general de los motores. Viste que Sí. dice A y dice G en algunos. ¿Ves? G Todo es esto me acuerdo gracias a mi amigo, nuestro amigo. ahora que estamos grabando. Sí, no, ¿cómo hay instalaciones? Villafañe. Villafañe. Me acuerdo que Bergliapa nos hizo, que es el del práctico, había distintos modelos de fusil. Cada vez que yo salgo y veo el transformador de aquí en mi casa me acuerdo por la forma que tiene. Entonces yo ya, está bueno eso, ¿no? Te muestran en ¿Cuál? ya cuando vas por la calle ves eso. Ah, eso. ¿Cuál? ¿Los de media o los de baja? No, los de baja, que son como... Los de baja son los APR. ¿Y cuáles Se eran les los llama. N? Espera, sí. Y los, espero no me equivoco. Los NH. Los Pues, NH van adentro de los APR. ah, bien, bien. Ahí está. El APR se le llama el conjunto, que en realidad es alto poder de ruptura. Claro, El conjunto, y adentro va el fusible que tiene esa capacidad, que son los NH. claro, sí, yo me acordaba del NH. Claro, la PR, claro, sí, sí. Tenía eso, ¿no? Claro, y el lado de media tenés los XS, Exactamente. que son, se autodesconectan. En nuestro caso pedimos. Está bueno siempre recordar un poco. Ante cualquier falla, ¡pum!, bajan. Exactamente. ¿Te acuerdas que lo enseñó el ingeniero Villafañe? Que tienen como que es como un alambre y como por eso tiene elemento resorte que te permite que cuando tenga la falla baje. Claro, exactamente. Que son, claro, a ver si no me equivoco, son esos que vos lo ves por la calle y parecen resortes en realidad. ¿No? No, Sí, bueno. más o menos ser este tamaño y es como un aislador grande, Ah, sí, 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 sí. gris, y tiene arriba. Sí, ya me acuerdo. Bueno, después tenemos, bueno, siempre una corriente hay que tener protecciones de más. Claro, son todos distintos tipos de fusibles. Espero que no me maten las instalaciones eléctricas porque hay que... Consejo, para los que me vayan a escuchar este video, agarren algún día una normita de PEC y la lean. Una, La norma, la ET, ¿cuál es la que usamos en generación? ¿La ET 1013? Ya se me fue esa. Ah, bien. Sí, sí, sí. Y para la altura libre mínima, que quien haga el cálculo que sea una persona que esté a la altura de las circunstancias. Bueno, tenemos las diferentes protecciones. En 132 eran 7 metros. Un cortocircuito, protección contra cortocircuito, es un aumento excesivo de corriente que alcanza pocos milisegundos, un valor a centenas de la nominal.
¿Cuál era la definición de un cortocircuito? ¿Te acuerdas? El contacto fortuito entre dos elementos a distinta tensión, con una impedancia muy baja. ¿Te acuerdas? Exacto. Entonces ahí se produce una altísima corriente que se puede incluso presentar, lo digo como comentario, como sucede en algunos tableros que las barras se doblan. Sí, por el efecto electrodinámico, por la Es fuerza electrodinámica. fuerza electrodinámica. También tiene efectos térmicos, obviamente, porque la corriente es proporcional a la temperatura, todo lo demás, Y por Joule. por efecto Joule. Puede Nosotros estamos provocar. hecho un avión. ¿Cómo? Estamos hecho un avión. Ah, sí. Y eso que, y eso que uno a veces cuando no toca tanto los temas eléctricos, a veces uno se... ¿Cuál era el fusible NH? Pero sí, Ya. es... Bueno, igual, creo que en sistema de potencia, con todas las veces que habremos visto este tema, si no se nos graba, creo que también lo vimos también en instalaciones, cuando hacíamos en baja, y después en alta es lo mismo, contacto fortuito entre dos, todo eso. Habían dos definiciones, pero yo siempre me acuerdo de eso. Bueno, ¿ves? Se puede producir la calcinación de materiales, fusión de los contactos del contactor, arrollamiento del relé, las conexiones, bueno, es una corriente monstruosa. El dispositivo de protección debe detectar el defecto de interrumpir el circuito muy rápido. Si es posible, antes de que la corriente... ¿Te acuerdas que hace como una onda sinusoidal y tenía que cortar antes de que llegue al pico? ¿Te acuerdas? Vimos en instalaciones, bueno, viste que es como una onda. Y antes Sí. que llegue a la mitad, viste que tenía el tiempo de ruptura, todos los diversos tiempos que tiene la interrupción del cortocircuito en sí. Sí, pero lo recomendable es cuando su paso es por cero. Ah, claro, para evitar el arco. Era eso, ¿no? Sí. Bien. Bueno. Protección contra sobrecarga. Bueno, a diferencia del cortocircuito, el cortocircuito como que es más fortuito y grandes corrientes. Estas son corrientes un poco superiores, o sea, son superiores a la nominal, tanto que me pueden dañar, pero estas son continuadas, ¿no? Son como que se alargan. La sobrecarga es el defecto más frecuente sobre las máquinas. Se manifiesta por un aumento de corriente absorbida por el motor y sus efectos térmicos. ¿Bien? Está. ¿Ves? La vida se reduce un motor en un 50% si su temperatura de funcionamiento se sobrepasa en 5 grados. Según el nivel de protección deseado y la categoría de empleo del receptor, la protección contra sobrecarga se puede realizar por los relés térmicos, que son los más usados, y tienen que tener diversas características los relés térmicos. Tienen que ser insensibles a las variaciones de temperatura ambiente. Tienen que ser sensibles a la pérdida de una fase para evitar la marcha del motor como en monofásico. Y debe protegerse por rotor bloqueado o arranque prolongado. Esto es cuando nosotros tenemos un motor, poner un motor muy grande, no sé cuánto, muchos HP, pero que tenga una inercia tal que el arranque, si vos le haces un arranque directo, no solamente que demora, sino que consume una terrible cantidad de corriente para vencer la inercia del mismo. Entonces, bueno, tenemos que tener un relé tal que pueda ser, digamos, característico. Sí, no, que está bastante claro lo que quiere, va, en realidad, lo que no sé si vos, pero el relé térmico, cuál es la función principal, que son esas tres. Exactamente. No, sí, se entendió, se entendió. Lo hablo un poco más, Es ¿no? para proteger a lo térmico, digamos. ¿Qué te da lo térmico? Una variación de temperatura ambiente, sensibilidad a la pérdida de una fase. Si pierdes una fase, te quedan dos fases, te va a complicar. Y protección por otro bloqueado. Está bloqueado, se te va a fundir. Claro, nos queda otro. Bueno, y bueno, tenemos las clases de un relé. Está dado por el tiempo máximo en segundos que puede durar el arranque de un motor sin que el relé dé la orden de apertura. Y claro, porque se puede dar el caso de que la protección me detecta una gran corriente de arranque y corta, pero yo lo quiero hacer arrancar el motor. Bueno, por eso se hace. Claro, porque el motor, como decís vos, puede tener esta gran inercia
y demande más entre 2 y 10 segundos, y no me sirve a mí que me esté cortando, me esté cortando, me esté cortando. Elijo, por ejemplo, el clase 30, que no es 30, por ejemplo. Claro, exactamente. Y hasta, o sea, ahora si pasa los 30 segundos y todavía tenemos esa gran corriente, ahí sí, venga, levante, pero si no, no. Tenemos los relés a sonda por termoinstancia, que controlan de forma directa la temperatura del bobinado. Esto era un elemento que usamos en tecnología de ensayo de los materiales. No, o era una unidad, ¿sabes? Que no me acuerdo. Pero algo con temperatura era. Y los relés electrónicos multifunción, que proveen la protección necesaria, general, digamos, proveen por general protección considerando las curvas de calentamiento del hierro y el cobre, además de disponer de entradas para sondas por termoinstancia y funciones adicionales. Bien. O sea, son diversos relés, ¿eh? El relé térmico, que es el más común, el que es por termoinstancia, que controla de forma directa la temperatura del bobinado del estator. Vamos a hacer análisis de máquinas giratorias. Y el relé electrónico multifunción. Considera las curvas de calentamiento del hierro, del cobre, no sean más completito. Después tenemos, ¿qué es la conmutación? Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? En la protección, el seccionamiento. Y ahora vamos a ver la conmutación. La conmutación es establecer, cortar y regular la corriente absorbida por un motor. ¿Bien? Según las necesidades, esta función de conmutación se asegura por productos electromecánicos como contactores. Vamos a ver lo que son los contactores porque actúan por una bobina, que el circuito magnético y todo lo demás, la vamos a ver. Arrancadores combinados. Y después tenemos los electrónicos, arrancadores como progresivos, como el arranque suave. Eso ya lo vamos a ver también. Cuando veamos un tipo de arranque de un motor. Bueno, después me dice que el contactor electromagnético es un aparato mecánico de conexión comandada por un electroimán. Cuando la bobina del electroimán se alimenta, está alimentada, el contactor, ¿qué pasa? El contactor se cierra y se establece por intermedio de los polos el circuito entre la red de alimentación y el receptor. Bueno, o sea que el contactor es quien me establece que un circuito se abre o se cierra, más allá de lo que es un seccionamiento y lo que es. Bien. Es un interruptor. Claro, si lo queremos ver de ese lado, es un interruptor. Para mayores potencias por lo general utilizado. Bien, está buena la aclaración. Los contactores son aparatos robustos que pueden ser sometidos a decisiones de cadencia, maniobras con distintos tipos de carga. La norma IEC, define distintos tipos de categorías de empleo que fijan los valores de la corriente establecer o cortar mediante los contactores. ¿Ven? Bueno. La asociación de aparatos. Las funciones de base que se deben cumplir a la salida de un motor, seccionamiento, todo lo que hemos visto hasta ahora, seccionamiento, protección contra cortocircuitos, sobrecarga y conmutación. La última es conmutación. Se deben asegurar de tal manera que los aparatos asociados tengan en cuenta la potencia, la coordinación de protecciones y la categoría de empleo. El concepto de coordinación y protección es aplicado para la protección de todos los elementos y todos en una salida motor. Aparato de maniobra, protección, cable de salida y receptor. ¿Bien? Ese es el concepto, digamos. A dónde se aplica el concepto de coordinación y protección. Y la selectividad de protección es aplicado para la continuidad de servicio deseada entre aparatos de protección situando abajo abajo y abajo arriba de una instalación. Esto de selectividad, ¿te acuerdas que lo hacíamos para, por ejemplo, teníamos el interruptor general de una casa, de 40 amperes, pero después, aguas abajo, yo tenía, digamos, diversos circuitos, poner una casa grande, o un edificio, no sé. Y bueno, no puedes, o sea, si es selectivo, ¿por qué? Porque los aparatos que están aguas abajo son, digamos, de protecciones, o sea, van a actuar ante corrientes de 40 amperes, sino menores. Entonces tiene que tener como una escalerita. Esa es la parte de selectividad.
La coordinación de las protecciones. Sí, eso era selectividad. Sí. La coordinación de las protecciones, coordinar todas estas protecciones, es el arte de asociar un dispositivo de protección contra cortocircuitos, con un contactor y un dispositivo de protección contra sobrecarga. O sea, debo asociar un dispositivo de protección contra cortocircuito, un contactor y uno de sobrecarga. Por lo menos. Acuérdate que esto también pueden ser, los de sobrecarga pueden ser seccionadores también. Tengo que tener esas tres cosas. El objetivo de coordinar las protecciones es interrumpir a tiempo y sin peligro para las personas de interacciones una corriente de sobrecarga o de cortocircuito. Esto es interesante, ¿ves? La de sobrecarga es 1 a 10 veces la corriente nominal. Por ahí decía 8, pero bueno, también vale. Lo voy a marcar. ¿Se marca? Sí. Después tenemos tres tipos. Los tres tipos de coordinación depende de la cantidad de daño, digamos, ¿no? Fíjate, la coordinación tipo 1, Depende mucho de esto. ¿cómo, perdón? Depende mucho lo económico, el tipo de coordinación. Ah, obvio, sí, sí, sí. Fíjate, en la de tipo 1, o sea, siempre tengo que cortar el cortocircuito. Y lo que Pero quiero se aceptan daños en el contactor y relé de sobrecarga, el arrancador se puede quedar inoperado, bueno, todo eso. En cambio, en la coordinación tipo 2, tienen que cortar el cortocircuito, no debe sufrir ningún daño el relé de sobrecarga, no debe existir proyección de materiales encendidos con el arrancador. Bueno. Y los contactos del contactor pueden sufrir alguna pequeña soldadura, se puede separar con facilidad. Se reemplazan los fusibles. Pero la coordinación total es, en condición cortocircuito corte, no debe existir proyección de materiales encendidos fuera del arrancador, y cuando se establezca el cortocircuito, tampoco puede haber daño, ni riesgo de soldadura. O sea, no puede haber, digamos, ningún efecto consecuente. No, es el que te tiene que brindar que si hay alguna falla, yo vaya y levante y me dé continuidad el servicio. Exactamente. No haya ninguna ni falla, no haya ningún daño, ni material, No se ni acepta ningún. ningún daño en la coordinación total. En la 1 se aceptan varios, ¿ves? Se pueden dañar el contactor, el relé de Pero, sobrecarga, puede pero quedar ninguno de inoperado los el tres. arrancador. En el tipo 2 se aceptan las soldaduras entre los contactos, hay que reemplazar fusibles, pero en el 3 tiene que quedar ante el cortocircuito que ocurre todo lo demás. Después yo tengo que volver a poner en servicio esa instalación y no, es como que no hubiera pasado nada. Está bien, ¿no? Exacto. Bien. Sí, sí, no pasó nada, pero los tres hay que aclarar que en los tres se protege la vida de la persona. Ah, exactamente. Por eso siempre, en condición de cortocircuito, vayan a 1, 9 causó daño a personas e instalaciones. 9 causó daño a personas e instalaciones. Y en la 3 también, 9 causó daño a personas e instalaciones en cortocircuito. Tienen que cortarse o decir cortocircuito. Por supuesto que cuanto mayor la coordinación es más costosa la cuestión. Así que, bueno, seguimos. La asociación típica, para cumplir con las 4 funciones de una salida de coordinación desea existen varias alternativas. Y acá vamos a ver un poco. ¿Ves? Se mencionan las que garantizan seguridad durante la explotación para personas e instalaciones, omitiendo las que utilizan fusibles. Cuando yo asocio dos productos, un guardamotor garantiza las funciones de seccionamiento, protección contra cortocircuito y sobrecarga, y un contactor garantiza la conmutación. Aquí tengo el contactor, conmuta, vale la redundancia, y en el caso de que haya una sobrecarga, un cortocircuito, se le va a mandar la orden para que dispare. Tengo un guardamotor en este caso, que es el que me protege contra sobrecarga y cortocircuito, y acá tengo el contactor. ¿Bien? En estos casos, la protección térmica, si bien se compensa y es sensible al perder una fase, no tiene la posibilidad de realizar el rearme automático que en algunos casos se necesita. Dependiendo del guardamotor y contactor elegido, se puede obtener una coordinación tipo 1 o 2. Que son eran las coordinaciones que, bueno, lamentablemente se perdía algo. En la 1 y en la 2 había una fusión de elementos.
La asociación entre productos, un motor magnético garantiza la función de asociamiento y protección contra cortocircuito, un contactor garantiza la función de conmutación y un relé de protección térmica garantiza la protección contra sobrecarga. O sea, es como que el guardamotor se reserva, ¿ves? Yo tengo los tres elementos por separado. En cambio acá tengo dos elementos donde uno cumple dos funciones. Está bien, ¿no? ¿Sí? Este te cumple, el guardamotor te cumple el magnético, y que tenés arriba te cumple lo de sobrecorriente y aparte el térmico. Por eso el relé térmico lo tenés abajo. Pero mira, yo tengo el relé térmico agua abajo, incluso el contactor. Claro. En ese caso, si vos, en el de arriba, ya lo tenés integrado. Claro. Y claro, fíjate que ponele, si este es el cortocircuito. Si ves si existe una falla, como se indica acá el cortocircuito, y me saca de servicio el motor, fíjate que no se daña el contactor. O sea, el contactor queda aislado. En cambio acá no. Va a quedar del lado del motor. En este caso, el relé de protección térmica, compensado diferencial, también tiene la posibilidad de realizar el rearme manual o automático. La discriminación de la falla sobre carga cortocircuito se realiza de manera más sencilla, más fácil. Esta asociación se adapta también a los casos que debemos utilizar relés térmicos clase 20 o clase 30. ¿Te acordás cuáles eran los relés clase 20 o clase 30? A ver si lo buscamos, ¿ves? Los que son de mayor tiempo. Sí. O sea, se adaptan mejor a ese tipo. Como los motores no son estándar, la asociación de varios productos para realizar la coordinación tipo 1, 2 o total se debe informar por cada fabricante, puesto que las características eléctricas propias de cada producto deben ser validadas en la asociación mediante ensayos. Obviamente. Bueno, y ahora vamos a entrar en lo que son los contactores. ¿Bien? El contactor, ¿qué es un contactor? Es un mecanismo cuyo objetivo es cerrar unos contactos para permitir el paso de corriente a través de ellos. Fácil. Se puede definir como un interruptor cuyas operaciones de cierre y apertura se realizan de forma no manual. ¿Por qué? Ya vamos a ver que acá dentro de este dispositivo tenemos un circuito magnético, un montón de cosas. Exacto, un electroimán. Mire, ¿ve? Se utiliza algún mecanismo capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en las condiciones normales de un circuito e inclusive en las de sobrecarga. Cortocircuito no, porque nadie quiere un cortocircuito. Ya hemos dicho. La IEC define al contactor como aquel dispositivo cuyos elementos móviles abandonan el estado de reposo cuando se acciona eléctricamente un electroimán, ¿bien? Que actúa sobre el mecanismo de cierre del contactor. Ya nos podemos hacer una idea de que se puede dar, acuérdate que por qué necesitamos un electroimán y por qué necesitamos abrir y cerrar y cómo hacemos nosotros para abrir y cerrar con un contactor. Bueno, acordémonos que por campo magnético, por teoría de los campos, al circular una corriente alrededor del bobinador aparece una fuerza, bueno, y todo lo demás. ¿Cuándo se abre el contactor? Ya vamos a ver. Cuando venza la fuerza que ejerce un resorte antagonista. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver en el grafiquito y ya lo vamos a ver. Bueno. Es un aparato de maniobra con una única posición de reposo, en forma natural, sin bloqueo mecánico, que no se acciona a mano. Bien, en una forma no manual, y que bajo condiciones normales del circuito puede conectar, conducir y desconectar corriente, inclusive sobrecarga de servicio. Y estos se diseñan, esto es muy importante, cuando se deben realizar diversas maniobras. Y está piola esto, porque imagínate tener un interruptor que lo tenés que vivir abriendo y cerrando, no da. No, manualmente no. A veces yo necesito que esto ande y necesito que esto no, pero para esto yo lo puedo, digamos, configurar de manera eléctrica de tal manera de que, bueno, evito que el ser humano lo haga, que es lo que vimos la vez pasada, me independizo del ser humano, y que, bueno,
que ante ciertos niveles de corriente o ante ciertas circunstancias este dispositivo abre o cierra. Bueno, ¿qué ventaja tenemos para el empleo de los contactores? El contactor es un aparato de suma utilidad en maniobra de cierre y apertura de circuitos. La característica fundamental es la relación normalmente elevada entre la intensidad que el resorte atraviesa los contactos y la necesaria para alimentar el electroimán. ¿Qué ventajas tenemos? Ya vamos a desarmarlo esto. El ahorro de tiempo y el esfuerzo. Porque cuando se manipulan con intensidades elevadas es difícil construir aparatos manuales apropiados que resulten en grandes dimensiones y complejos de maniobra. En cambio, no es problema construir contactores que manipulen grandes corrientes. Mira, ya nos ahorramos este tema. Destinando entonces los aparatos manuales al control de la bobina del contacto. Se utiliza, como ya hemos dicho, como está capacitado para abrir y cerrar las cantidades que sea, se diseña esto, se instala, ¿no?, donde hay numerosas funciones a realizar. O cuando una maniobra se repite muchas veces por hora, se obtiene un ahorro importante de tiempo al emplear contactores. Una buena disposición de aparato de control limita a un operador a simplemente operar un pulsador y los contactores realizarán automáticamente la resolución de adecuadas maniobras. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos en los esquemas de comando? ¿Te acuerdas, Mati? Nosotros apretábamos el botón y todos estos actuaban después. Bien, depende de cómo los hayas conectado. Ya vamos a ver un ejemplito. Aumenta la seguridad de la instalación, ya que las grandes corrientes pueden maniobrarse, situando al contactor lejos del operador, preservando al mismo del peligro emanado de los arcos de gran potencia. Es decir, manejar bajo poca potencia o bajo tensiones de seguridad, grandes potencias. Me ahorro espacio, ya que este equipo de comando se puede montar en un lugar muy lejos donde está ocurriendo el fenómeno, y el espacio requerido acerca de la máquina será solo lo necesario para los pulsadores. La posibilidad de controlar un motor desde numerosos puntos diferentes, difícil de hacerlo solo con controles manuales, ya que sería necesario disponer de enclavamientos mecánicos para asegurar la maniobra correcta y un control a prueba de error. Con los contactores es sencillo, ya que puede ser accionado en distintos lugares con tantos dispositivos como los requieren. Y acá se vuelve a recalcar el tema que puede manipular grandes corrientes. El control de motores que debe ponerse en marcha para hacerse automáticamente por medio de flotadores, termostatos, presostatos, etcétera, que se simplifica con el empleo de contacto. La aceleración automática de un motor se realiza fácilmente con contactores, completamente independiente del control de un operador. La aceleración puede fijarse directamente en función del tiempo de la carga. El control mediante contactores conduce a un ahorro en el costo de los conductores para el circuito de mando. Y estos son de pequeñas secciones. O sea, me ahorro tiempo, me ahorro espacio, me ahorro un montón de cosas. Me ahorro trabajo de operarios, puedo controlar mejor los motores, un montón de ventas. Por eso no es que se usan, digamos. ¿Cómo se clasifican los contactores? Se clasifican según, y hay diversas clasificaciones, ¿no? Ya vamos a ver. Según el tipo de accionamiento, puede ser electromagnético, mecánico, neumático o hidráulico. Electromagnético, cuando es por un electroimán. Electromecánico, cuando hay un resorte, un balancín. Neumático, cuando se acciona a través de la presión de un gas. Hidráulico, cuando la fuerza procede de un líquido, aceite o agua. ¿Te acuerdas los interruptores neumáticos que eran por soplado? Bueno. Después, por la disposición de los contactos. Contactores en aire. Las rupturas se producen en el seno del aire y en aceite. Se producen en un baño de aceite. Claro, como el aceite es un aislante, me permite, puedo, digamos, circular a través de él mayor corriente. Si la clase de corriente es de continua o alterna, esto es muy importante porque según sea, en corriente alterna tengo un fenómeno de tensión y corriente distinto a lo que ocurre en continua. Entonces en alterna tengo que tener
unas ciertas consideraciones, ya que, por ejemplo, al tener corrientes que se alternan en valores positivos y negativos, muchas veces por segundo, no me acuerdo el número, para 50 Hz, tenemos que agregarle un par de cositas más al conductor de corriente alterna que no tiene el de continuo, para que, por ejemplo, al pasar tantas veces por cero y por valor máximo, no me viva cambiando de estado las tantas veces que hay en un segundo, producto de tener una corriente alterna de 50 Hz. Entonces hay que agregarle un par de cositas más. Y bueno, tenemos conductores de baja tensión hasta 1000 y de alta tensión más de 1000 voltios. Y acá tenemos un contactor desarmado. Los elementos que los constituyen. Tenemos el muelle antagonista. ¿Ves? ¿Qué más tenemos? El martillo. El martillo es la parte móvil, digamos, el circuito magnético que yo tengo acá adentro. Este es el de retorno. El de retorno es el que se vuelve a abrir, digamos. La chaveta es la parte móvil. Bueno, tenemos la bobina de los contactores. Por acá, por esto, donde dice bobina, va a circular la corriente que le va a dar la orden que se abra o se cierra, ¿no, Mati? Sí, Mati. La culata es la parte fija del circuito magnético. La chaveta, que es la pieza para la sujeción de la culata. Acá tenemos otra chaveta de la parte móvil. ¿Vale? Y bueno, este circuito va a vencer la fuerza del resorte para que se cierre, para que se abra, sea el caso, en función de qué cosa, de la corriente, porque la corriente me va a producir F igual a I por L por B, va a producir un flujo, el flujo, bueno, todo lo demás va a aparecer una fuerza. Ver teoría de los campos. Hay un cursito de teoría de los campos. El electroimán. Bueno, ahora vamos a describir cada uno de los elementos que tenemos acá. O algunos, por ejemplo. Martillo, culata, bobina, muelles, amortiguador. El electroimán, acá tenemos el electroimán, ¿ves? Está compuesto por un circuito magnético, como dice acá, y una bobina. Acá dice lo mismo. Es el órgano activo que asume el papel de accionamiento del contactor. El núcleo, o pieza fija, es de chapa magnética. Si es de corriente alterna, ojo con esto, son dos elementos distintos. Y para continuo es hierro dulce. Chapa magnética para alterna y hierro dulce para continuo. En el interior se encuentra una bobina que al ser excitada atrae la armadura a la pieza móvil, construida del mismo material que el núcleo y destinada a transmitir el movimiento a los contactos. Cuando esto se cierre, se va a transmitir, ¿ves? Acá están los contactos. Abrirán o cerrarán según sea el caso. Creo que de esto, ¿ves? Acá está, según sea el caso, digo, porque puede ser, ya vamos a llegar, no me quiero apurar. Los contactos son las piezas encargadas de realizar la función principal del contactor, abrir y cerrar el circuito, ¿bien? En una maniobra simultánea. Son los polos, en función del número, el conductor puede ser unipolar, bipolar, tripolar, etc. En un mismo contactor, un mismo aparato, se pueden distinguir dos tipos de contactos. Los principales son los que abren y cierran los circuitos de potencia. Y los auxiliares son los que la función, digamos, es secundaria y se emplean para lograr diversas combinaciones entre aparatos. Abrir y cerrar circuitos de mando, enclavamiento, señalización, es decir, circuitos auxiliares. O los de control, digamos, ¿no? Digamos, todo el esquema de comando son contactos auxiliares, si no me equivoco, ¿no, Mati? Sí, por eso que te dice acá que podés tener circuitos de mando y enclavamiento y señalización. Todo eso de comando. Perfecto. Y estos pueden ser a su vez normalmente cerrados. ¿Cuál es el normalmente cerrado? Cuando no está excitado, está cerrado. Pero cuando se le da la orden, abre. Exacto. Y el que está normalmente abierto es que cuando no está excitado está abierto. En cambio, cuando se excita, digamos, por algún medio, queda cerrado.
problema cuando se cierra. En los polos, la interrupción de la corriente que los atraviesa se produce por separación en sus contactos. Bueno, esto es obvio, como cualquier elemento eléctrico. Los polos que son un arco. Ah, y acá hay un tema. Ya me acuerdo. Hay una forma de distinguir el arco, ya lo vamos a ver, ya me acuerdo. Se puede afirmar que los contactos son las piezas que están sometidas al trabajo más duro en el contactor. Los contactos, esto es muy importante. Y se construyen los contactos de un material plata-cadmio, que resultan de dureza elevada, gran densidad mecánica, mínima tendencia a la soldadura y resistencia a la erosión. Un metal muy duro, en todo sentido. Cuando el contactor está cerrado, los polos son recorridos por una corriente y las diversas piezas conductoras se calientan por efecto Joule. Al cabo de cierto tiempo, cada pieza adquiere una temperatura de servicio estabilizada. Por normas, se denomina corriente nominal térmica de un contactor a la máxima corriente que puede soportar durante 8 horas de servicio sin que la temperatura de diversas piezas exceda el límite especificado por las normas, en ausencia de maniobras de cierre y apertura. Bien. Esto, ITH me suena a corriente de Thevenin. No, bueno, acá tenemos otro concepto. Esta es la corriente normal térmica, que en las 8 horas de servicio no se excede el límite térmico, supongo acá, en ausencia de maniobras de cierre y apertura, estando sin caja y al aire libre. En el ambiente interior de polvo, sin radiaciones externas. La corriente nominal de empleo o corriente de servicio, esto vamos a señalar también, es la indicada en la barra que está definida a valores nominales de tensión y frecuencia por una determinada categoría y de acuerdo al tipo de envoltura de protección. Claro, valores nominales. Corriente. Bueno, te pongo dos resortes. Bien. Acá está la extinción del arco. Los resortes, digamos, los resortes se destinan a regular las presiones de los contactos móviles sobre los fijos, así como a conseguir la apertura brusca del contactor cuando se desenergiza la bobina. Los primeros son los resortes de presión, o sea que son los que regulan las presiones de los contactos móviles sobre los fijos, y los otros son los antagónicos, que es el que abre de manera brusca el contactor cuando la bobina se desenergiza. Y acá tenemos una cámara apaga-chispas. Si vos te acordás, era una forma, ¿te acordás que había muchas formas de distinguir el arco, Mati? ¿Te acordás por soplado? Bueno, por extinción del arco, por separación, por estreñimiento, un montón. Bueno. Sí. Acá justamente, o sea, todos los contactores tienen que tener su cámara apaga-chispas adentro. Cuando sale el contactor que está en servicio, se rompe la continuidad del recorrido de la corriente en cada polo y aparece un arco, cuya distancia efectiva es el doble de la separación física entre los contactos móviles y fijos. Claro, todo lo que pueda recorrer. Los contactos están encerrados en una cavidad que no solo sirve para la separación física entre los polos, sino que también hace de pantalla apaga-chispas. Se construyen estos sectores materiales aislante y de alta resistencia al arco. El arco que se produce por la corriente de ruptura se alarga, ¿te acuerdas la forma de alargar el arco para que se extinga? Por la cámara, se lo divide y se lo extingue. Dividir el arco, alargarlo, formas de apagar el arco. Ver instalaciones eléctricas. Antes que tenga tiempo de ionizar el ambiente y provoque un cebado entre las fases. No es la idea. No es la idea. Es importante el diseño de esta cavidad, puesto que si es pequeña, se ioniza demasiado y si es grande, no se enfría. O sea, hay que ver de tal manera, buscar un tamaño de la cámara apaga-chispas ideal, tal que no se ionice tanto y que no se enfríe. Que se enfríe. Se puede asegurar que la vida de los contactos y la vida del contactor, dicho sea de paso, depende de la rapidez con que se apague el arco eléctrico. Entre los procedimientos empleados pueden citarse el soplado por aire, que se quedó en desuso porque se precisa una fuente de aire a presión. Esto se usa en 132, ¿no, Mati? El soplado. Una forma de apagar el arco, no interruptos neumáticos.
el soplado electromagnético, que se funda en la creación de una fuerza electromagnética que actuando en forma perpendicular a la corriente del arco lo desplace. Ah, sí me acuerdo. Lo desplaza de la parte superior de los contactos, dando su extinción. Y cámaras de ion, o aletas de ionización, que alargan el arco y se subdivide. Y al ser subdividido por placas ferromagnéticas, mira, una plaquita ferromagnética. Y acá está el arco, ¿no? Se extingue. En los arcos elementales. Al ser dividido por placas ferromagnéticas, disminuye la tensión de contacto y con eso la temperatura del mismo. Bueno, y ahora vamos a hacer mención del circuito magnético del contactor. O sea, esto. La parte donde circula el flujo magnético. La bobina a ser energizada es la que se encarga de producir el flujo magnético en el núcleo, parte fija, y atrae la armadura, que solidariamente actúa sobre los contactos móviles. Está todo asociado hoy. Este circuito magnético presenta dos aspectos distintos. Uno cuando se alimenta con corriente continua y otro con corriente alterna. Usamos, bueno, en el continua, el núcleo magnético de este tipo se compone de acero macizo y hierro dulce. El flujo magnético creado en la bobina y canalizado a través del circuito es suficiente para traer un par electromecánico y ligeramente superior al par resistente, claro, porque actúan como una fuerza antagonista, o un par, en este caso. Par resistente mecánico presenta el contactor en posición de apertura, debido al peso de la armadura más sus accesorios, los rozamientos y la resistencia a los resortes. O sea, cuando aparece un flujo en ese circuito tal que pueda vencer todas esas fuerzas antagonistas, bueno, actúa, ¿no? Durante el cierre, el entrehierro se reduce rápidamente. Esto provoca un aumento en la inducción en el circuito y consecuentemente el par de cierre, bueno, aumenta, ya que es proporcional al cuadrado de la inducción. Hay una fórmula de máquina 1 que no me acuerdo. Bueno, cuando el conjunto móvil se detiene en posición de cierre, se establece una corriente permanente en la bobina. En esta posición, el circuito magnético está muy saturado, porque aumentó B. Y de ello resulta que la fuerza de atracción es mayor que la necesaria. Claro, porque aumenté B, fuerza y cuadrate queda I por L por B. Bueno. Lo que podría permitir una disminución en la corriente de la bobina. Claro, porque ya no fue necesaria tanta fuerza. Es por eso que los contactores en corriente continua se les intercambia una resistencia limitadora en el circuito una vez que el electroimán haya cerrado, para que la corriente que la mantiene cerrada, digamos, no sea tan alta. Ya es suficiente con que tenga un valor. ¿Para qué voy a necesitar más? ¿No? Tenemos una resistencia que es el límite, ¿ven? Acá está abierto, cuando se cierra, este actúa y dejo la resistencia. No de nada. Para tener la corriente suficiente para que todo. Esto me permite reducir la potencia disipada por la bobina y por consiguiente disminuir su peso en cobre. ¿Verdad? El tiempo de cierre de un contactor accionado por corriente continua es de 1/10 de segundo. Bien. Ahora, vamos a la corriente alterna. La principal diferencia entre los conductores alimentados por corriente continua y la corriente alterna está en la constitución del electroimán. En este caso, el núcleo y la armadura se forman por chapas laminadas, por lo que reducen las pérdidas por corriente Foucault. ¿Te acuerdas de esto, Mati? Sí. Entonces, ya circula un flujo alterno, aparecía corrientes parásitas que me producían un flujo que se opone al flujo principal. Entonces teníamos que laminarlo de tal manera que esas corrientes parásitas que aparecían en el núcleo sean lo más bajas posible. Por ejemplo, un flujo alterno y para reducir el magnetismo remanente. Eso es histéresis. ¿Te acuerdas de que cuando la curva, viste, BH, cuando alterna esto, teníamos, viste, la curva BH que hace así? Bueno, en realidad me dibujo un área encerrada y donde cuando B o H sean 0, la otra componente de densidad o intensidad no va a ser 0.
y esa área que me describe es la área de pérdida por histéresis, y donde entra en juego esto del magnetismo remanente. Las chapas se unen fuertemente para evitar el zumbido al funcionar el contactor. Los pernos de sujeción, que son macizos, están dispuestos en la zona donde la densidad de flujo es menor. Bien. El calentamiento del núcleo proviene de las pérdidas en el hierro del propio núcleo, las pérdidas en el circuito magnético. La bobina, que va alojada en la columna central, presenta una resistencia pequeña constante y una reactancia elevada. Bueno, acá hay algo medio trabalengua. La bobina que va alojada en la columna central presenta una resistencia pequeña constante y una reactancia elevada cuando el circuito magnético está cerrado, depende prácticamente del valor de la corriente consumida de dicha reactancia. La corriente que circula por la bobina viene limitada por la impedancia del circuito. Esta variable en las diferentes fases de trabajo. Entonces, si el circuito magnético está abierto, la impedancia ahora es muy pequeña porque hay un gran entre hierro y la punta de la corriente en el cierre será elevada. Esta puede alcanzar hasta 5 a 6 veces la del circuito cerrado. A medida que se cierra el circuito magnético, su impedancia aumenta y por lo tanto la corriente disminuye hasta el valor nominal para mantener el circuito cerrado. Ese pico de corriente siempre es de corta duración y la conexión de un contactor de corriente alterna se realiza en algunos periodos. Es necesario tener en cuenta este fenómeno cuando se dimensionan los conductores del circuito que alimentan la bobina, en especial cuando los mandos del contactor están a distancia. Se deben conocer, es importante conocer los volampere que consume la bobina al circuito. Bueno, pero ¿qué pasa ahora? Cuando el contactor tiene que abrir o cerrar en corriente alterna, tengo dos fenómenos que tengo que vencer, porque estamos en corriente alterna. Bien. Necesitamos sí o sí un entrehierro permanente y necesitamos también una bobina de desfasaje. Ya vamos a ver qué me hace cada cosa. Necesidad del entrehierro permanente. El entrehierro tiene la misión de evitar que el circuito magnético quede cerrado por efecto del magnetismo remanente. Porque claro, ver curva histéresis. Cuando me queda una inducción, o sea, viste que la curva BH, B es en el eje Y, H en el eje X. Cuando la intensidad de campo es cero, me puede quedar una inducción residual. Por eso se dibuja la curva, no es que va a cero. Cuando se excita la bobina. Pero ese B, y acuérdate que la fuerza es proporcional a B, fuerza igual a I por L por B. Si yo tengo una B lo suficientemente grande, digamos, en esa curva de histéresis, y tal excitado, puede equivocarse entonces este señor, este contactor, y puede quedar en la posición que yo no quiero que esté. Este fenómeno se presenta pese a no existir campo magnético externo. El núcleo conserva parte magnética. Ver efecto histéresis, ver curva BH. Esta solución de mantener un entrehierro acá abierto, permanente en la estructura magnética, resulta de gran importancia para el funcionamiento, ya que permite que la reluctancia del circuito sea lo suficientemente grande, aún con el contactor cerrado, que el magnetismo remanente resulte insuficiente para retener la parte móvil cuando la bobina no está energizada. Porque esta se puede equivocar, no sé, ¿se entendió eso, Mati? O sea, si tengo un flujo residual, este contactor se puede equivocar y puede detectar que en realidad está energizado cuando en realidad no lo está. Entonces, para reducir la intensidad y bueno, para no tener ese magnetismo remanente, necesito tener un entrehierro. Y se aplica, bueno, mira, y se aplica para todos, para los que son alimentados por corriente continua o alterna. Mira. Ver teoría de los campos. Espira de sombra o anillo de pasaje. Se sabe que en corriente alterna, la intensidad de la corriente crece de 0 hasta un valor máximo, se anula, invierte su sentido y crece. Es como está para acá abajo.
está la corriente. Y está el flujo. Y vamos a ver qué hace este flujo auxiliar. ¿Ves? La intensidad pasa 100 veces por segundo por 0. El flujo magnético que aparece en la bobina se genera por esa corriente. Y por lo tanto, proporcional a la misma, además de estar en fase. Si es una corriente, bueno, esta es una aclaración. Si es una corriente que me genera el flujo, es una corriente muy inductiva. No. El flujo magnético es generado por esta corriente, y por lo tanto, proporcional a la misma, además de estar en fase. La fuerza de atracción del electroimán, dijimos, es proporcional al cuadrado de la inducción. Y también es proporcional al cuadrado del flujo. Por ende, con todas las ondas positivas, y resulta pulsatoria por consiguiente, no tiene un valor constante. Y varía de ser un valor máximo y viceversa con una frecuencia de 50 Hz. O sea, tengo un flujo alterno y tengo una corriente alterna. Si son cuadrados y acuérdate que flujo es igual a B, la inducción por la superficie que lo atraviesa. Si yo no tengo en cuenta algo que tengo que tener en cuenta ahora, Mati, el contactor va a abrir y cerrar a 100 veces por segundo. Yo no quiero eso. ¿Ve? Ahí está. Por los resortes, en los movimientos que se anula la fuerza de atracción del electroimán, se tiende a separar las partes, y aunque es muy rápido el restablecimiento, aparece un repiqueteo, produciendo una vibración, un zumbido característico muy desagradable. Remacha superficie de contacto, produciendo la separación del entrehielo y por lo tanto disminuyendo la vida mecánica del mismo. Esta tendencia habría en cada inversión en la línea de fuerza se vence montando una pequeña espira cerrada de cobre o de latón en cada una de las superficies de contacto en los núcleos, cubriendo dicha espira 2/3 de superficie cada una. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Esta espira de cortocircuito, recibe el nombre de espira de sombra o anillo de desfasaje. Y su comportamiento depende del flujo principal que recorre el circuito magnético. El flujo principal atraviesa la espira parcialmente porque el anillo solo ocupa una parte de la superficie, ocupa todo. Por eso el flujo es menor, el que aparece después ya vamos a ver. Al ser atravesada por un flujo variable, engendra en ella una fuerza electromotriz y por lo tanto una corriente alterna, porque se trata de un circuito cerrado. O sea, yo induzco un flujo en una bobina, aparece una PEN y consecuentemente aparece una I. Acuérdate que, bueno, hay una ley que relaciona el flujo y la tensión inducida. E igual a derivada del flujo. La resistencia y reactancia de esta espira están en proporción tal que la corriente inducida en esta está decalada respecto al flujo principal un ángulo que puede llegar a ser de 120 grados. ¿Qué logro con esto? Que vos fíjate una cosa. Acuérdate que, bueno, dijimos es derivada del flujo. Ya vamos a tener entonces un flujo que tiene otro comportamiento. Esto es de cero, esto es seno. Deriva del seno es coseno, bueno, para arrancaría arriba. Pero es negativo por length, va desde abajo. Y fíjate que, ¿qué pasa? Si yo no tuviera ese contactor auxiliar cada vez que la corriente y el flujo principal pasa por cero, acá no hay fuerza en valores instantáneos, y acá como que habría una apertura, acá se volvería a cerrar, acá se vuelve a abrir y se vuelve a cerrar. Entonces, este flujo auxiliar, ya que el flujo, bueno, la fuerza proporcional a B, bueno, proporcional a todo lo demás, cuando yo tenga la corriente y el flujo principal pasando por cero, el flujo que me produce esta bobina auxiliar va a estar desfasada tal que aunque estas sean cero, existe un flujo. Entonces, no se confunda el contactor cuando yo quiero que esté actuando y no vibre. ¿Bien? Entonces, siempre va a haber una fuerza producida por el flujo principal o por el flujo auxiliar que me mantenga en la posición en la que tiene que estar el contactor.
Entonces, como resultado, siempre que el flujo principal se aproxima a 0 por cero, habrá un flujo auxiliar de la bobina, el ancho de sobre, que mantiene el contactor cerrado. ¿Bien? Es por los valores instantáneos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta repasando? Para evitar la fuerza que se confunda por atracción de magnetismo remanente, tengo que tener un entrehierro, sí o sí. Y para que no me repiquetee, tengo que tener esta bobina de sombra que me haga aparecer un flujo con cierto desfase respecto al flujo principal, tal que esté en la posición que tiene que estar cerrada. ¿Qué puse acá? Por eso con la ley para directa. Es igual a derivar el flujo, E menos derivar el flujo. La elección de un contactor. En las segmentos de circuito eléctrico, los contactores se presentan problemas numerosos y variados. Para determinar el contactor más apropiado es preciso considerar la naturaleza del dispositivo. Hay que ver qué es lo que yo tengo que maniobrar. Una resistencia, un motor de jaula de ardilla, anillo rozante, inductancia. No voy a elegir un contactor para así al azar. Son las variables que se tienen que analizar. ¿Qué corriente? Obviamente, que es lo que acabamos de ver, si es continua o alterna. La cantidad de maniobras, perdón, el factor de marcha. Mati, ¿qué era el factor de marcha? ¿Cómo? ¿Qué era el factor de marcha? Yo no me acuerdo más. Ya lo voy a tener que buscar porque si lo vimos no me acuerdo. No, ¿sabes qué? No lo busquemos, lo anotemos y le preguntemos al profe como clase consulta. Dale. Al ingeniero Márquez va a estar muy agradecido que le pregunte. Totalmente. El transitorio de circuito. Esto es el arranque transitorio. Implica a veces puntas de corriente muy grandes. Pensar la inercia de un motor, por ejemplo. O bueno, si fuera un circuito que la inductancia y la capacidad sean preponderantes y tengan una oscilación más o menos. La naturaleza del medio ambiente, obviamente. No es lo mismo poner un contactor en el desierto del Sahara que en la Antártida Argentina. Al utilizar el contactor como aparato de maniobra, resulta que sus polos son muy raramente atravesados en ejercicio continuo por intensidades constantes. Generalmente los contactores se someten a ciclos de cierre, en los cuales los polos son atravesados por corrientes variables seguidos de tiempos de reposo. Después dice lo que es factor de marcha. ¿Ah, sí? Bueno. La clase de servicio, según la norma IEVA, el servicio de 8 horas es, bueno, la clase de servicio de los contactores. Tenemos. Los contactos principales permanecen cerrados hasta 8 horas consecutivas, circulando por ellos durante ese tiempo una corriente constante de valor suficiente para alcanzar el equilibrio térmico. Este es el servicio básico por el cual se determina la corriente nominal térmica del aparato. El continuo es en el que los contactos principales del contactor permanecen cerrados, conduciendo a una corriente constante sin interrupción por periodos mayores a 8 horas. Hasta 8 horas, mayor 8 horas. Semanas, meses o años. El tipo de servicio se diferencia del servicio de 8 horas, debido a que pueden acumularse óxido y suciedad en los contactos y dar lugar a calentamiento progresivo. El temporario, los contactos principales permanecen cerrados por periodos de duración insuficientemente largos como para que el contactor llegue al equilibrio térmico, siendo los intervalos sin corriente entre los de carga suficientemente largos como para que el contactor llegue a la temperatura del medio refrigerante. ¿No? Es un servicio temporario. Y después tenemos el servicio de periodo intermitente, que es los contactos principales del contactor permanecen cerrados por periodo de carga que guarda una relación definida con los periodos sin carga. Como que abren y cierran más seguido esto, ¿no, Mati? Siendo los periodos demasiado cortos para que el aparato ordenara su equilibrio. Estamos entonces. El servicio intermitente se caracteriza por la intensidad de la corriente, el lapso de circulación de la misma, por factor de utilización o de marcha. Ahí está. Vamos a señalar. ¿Qué es el factor de marcha? Ya veo que sí.
Algunos profesores ven este video me van a preguntar esto en el examen. Es la relación entre el lapso de circulación de la corriente y la duración del periodo. Ah, claro. O sea, si yo tomo un día y yo tengo la circulación de la corriente en 10 horas, serían las 10 horas sobre las 24 horas, digamos. Es cuánto se va a utilizar. Claro. Ah, por ciento. Según este último tipo de servicio intermitente, se establecen a partir del número de maniobras que pueden realizar por hora. Entonces, la clase 01, menores a 12 maniobras por hora. Clase 03, menores a 30 maniobras. Bueno, y así va aumentando. La clase 10, por hora realiza menos de 1200 maniobras, pero son muchísimas con respecto a la clase 01. Entonces, se permiten hasta 12 maniobras por hora. La clase 10 permite hasta 1200 más maniobras. Ahí está, mira, el factor de marcha. Dado que por un mismo número de maniobras por hora, las condiciones de empleo de conductores pueden ser distintas, de acuerdo al tiempo de duración de conexión, cada clase de servicio se subdivide a la vez en 4 regímenes de marcha. Definido como factor de utilización, factor de marcha. Tiempo de marcha sobre el ciclo completo por 100. Y son normales, factores de marcha 15, 25, 40 y 70%. Las normas definen 3 expresiones para la categoría de servicio, para los poderes de ruptura y de conexión. En funcionamiento normal, utilización normal, corte corriente por un motor en funcionamiento. En funcionamiento ocasional, cuando este puede interrumpir en forma ocasional rara, más no excepcional. Por ejemplo, el corte de corriente con un motor calado. La acción del paro repentino de la reducción del ritmo de giro. ¿Cuándo sería esto, Mati? ¿Cómo, Mati? Este es el funcionamiento ocasional. O sea, que es el que interrumpe, según la categoría de servicio, seguimos con el contacto. El del normal es el que abre, bueno, con un motor abierto, o sea, con un motor andando al bloque. El de funcionamiento ocasional dice que se puede interrumpir de forma ocasional rara, pero no de manera excepcional. Por ejemplo, el corte de corriente con un motor calado. La acción del paro repentino o de la reducción del ritmo de giro. Ah, o sea, si yo le pongo una carga muy grande o cosas así, sería. Sí, digamos, no es común, por eso dice que es raro, pero se puede dar, por ejemplo, la acción del paro repentino de la nada o de la reducción del ritmo de giro. Perfecto. Ahí está. Que baja la velocidad. Y en caso de cortocircuito, vamos a considerar un dolor idéntico al funcionamiento ocasional. Claro, obviamente, en cortocircuito, si llega a estar andando todo, sabéis que ¡pum! Bueno. Y tenemos distintas categorías de servicio. Bueno, para las diferentes categorías de servicio amplio, para distintos tipos de carga, para servicio normal y ocasional. ¿Ves? Tenemos las AC que son para corriente alterna, las DC que son para corriente continua. ¿Ves? AC1 para cargas inductivas. Perdón, las AC1 para cargas no inductivas o resistivas puras. AC2 para arranque motores, AC3 para arranque motores de jaula de ardilla, AC2 era para rotor bobinado o inversión de marcha. Y el AC4 es el arranque motor de jaula de ardilla, inversión de marcha y marcha de impulsos. Y la corriente directa, bueno, para cargas no inductivas, arranque motores con excitación Joule, arranque, fíjate que cómo se asocia, ¿no? Que para las de corriente alterna utilizo máquinas de corriente alterna, valga la aclaración. Rotor bobinado, jaula de ardilla son máquinas de corriente alterna, asíncronas. Esas son de corriente continua. Las máquinas de corriente continua, ¿cuáles eran? Conexión, derivación, Joule, ¿te suena? Sí. Perfecto. Ya vamos a ver qué ventaja y qué desventaja tengo una conexión respecto de la otra. Inversión de marcha, bla, bla, bla. Y bueno, la manera deja sujeto a indicaciones fabricantes, especificación del usuario, la aplicación de los contactores de la introducción del circuito rotórico, capacitores o de lámpara de filamento de tungsteno. Bueno, la corriente, periodo de arranque,
y el periodo de arranque. Se puede dar el corte según se ¿ves? El AC1, el AC3 tiene una corriente elevada y se estima con el tiempo. Y el AC2, AC4 tiene un periodo de arranque, bueno, y acá se ocasiona el corte. Acá es después del periodo de arranque y acá es antes. Y bueno, los elementos auxiliares que pueden tener un contactor pueden ser los relés. Pero si querés, Matías, los relés los vemos el domingo. Dale mejor porque me estoy Tengo a Ani el baño. Ah, bueno. Espera. Vamos a mandarle primero un saludo a nuestros amigos de YouTube que nos siguen todos los días. Por favor. Así que, Antes que me haga pis. dale. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao. Vamos a seguir. Dale like. Ahora sí, podés mencionar lo que te estabas cagando, Mati. No, me estoy mirando, boludo. ¿Y estás grabando todavía? Bueno, la próxima puedes comprar una pelela para adultos. Sí, pero todavía está grabando. No, pero está grabando, perdón. Uy. Chicos, perdón. Ahora sí. No. Esto va a quedar igual en crudo, así que chao.